Soy madre de 3 niñas y un niño. Siempre había estado contenta con mis hijos, pero algo que jamás imaginé que sucedería, ocurrió en nuestra familia. Mi hijo, a quien siempre había amado con todo mi ser, comenzó a comportarse de una manera que no entendía. No hablaba de forma masculina como siempre lo había hecho, en su lugar, se ponía las prendas de sus hermanas y trataba de imitar la voz de ellas. Al principio, pensé que era solo una fase pasajera. Después de todo, los niños pasan por muchas fases de exploración en su vida. Pero a medida que pasaba el tiempo, su comportamiento se fue intensificando, y comencé a preguntarme si todo esto podría ser más profundo de lo que pensaba. Cuando él tenía 9 años, fue la primera vez que realmente me preocupé. Estaba jugando en su cuarto, y de repente, me sorprendió al aparecer vestido con un vestido de una de sus hermanas, con su cabello cuidadosamente peinado, y con esa voz aguda que había empezado a adoptar. Mi primer impulso fue preguntarle qué estaba haciendo. Pero antes de decir una palabra, lo miré a los ojos. Algo en su mirada me decía que había algo más, algo importante que necesitaba expresar. Entonces, con una pequeña sonrisa y una mirada tímida, me dijo: «Mamá, yo quiero ser una niña». Las palabras fueron como un golpe directo al corazón. No sabía qué pensar ni qué hacer. Sentí una mezcla de tristeza, confusión y miedo. No entendía por qué mi hijo quería ser una niña, y aún más, no sabía si debía estar preocupada. Empecé a preguntarme si era una fase, si era algo normal o si había algo que había hecho mal en su crianza. Mi esposo y yo nos miramos, silenciosos, como si estuviéramos esperando una señal, algo que nos dijera qué hacer. Durante las semanas siguientes, lo observaba en silencio. Me encontraba perdiéndome en mis pensamientos, tratando de entender lo que estaba pasando. Mientras tanto, él seguía mostrándonos su deseo de ser diferente. A veces vestía ropa que no le pertenecía, otras veces solo hablaba con esa voz más suave. Como madre, sentía que algo se estaba rompiendo dentro de mí. No sabía cómo manejar la situación. Le pedí a mi esposo que hablara con él, pero ninguno de los dos teníamos las palabras correctas para decirle lo que sentíamos. Parte 2. Los años de confusión y el proceso de aceptación. Los años siguientes fueron difíciles para nuestra familia. Cada vez que Valeria, como llegó a llamarse, tomaba una nueva decisión respecto a su identidad, yo sentía que un pedazo de mí se rompía. Era un proceso largo y doloroso, uno en el que tanto ella como nosotros, como familia, tuvimos que aprender a adaptarnos. Hubo muchas lágrimas, dudas y miedo. Mi hijo había pasado a ser una hija, y eso, aunque para él era lo más natural del mundo, me costaba aceptarlo. Mi esposo y yo tratábamos de ser comprensivos, pero la verdad es que a veces nos sentíamos completamente perdidos. ¿Cómo se apoya a un hijo que cambia de forma tan profunda? ¿Cómo se encuentra la manera de amarlo cuando no sabes bien cómo adaptarte a lo que está sucediendo? Las primeras veces que Valeria empezó a cambiar su ropa y su actitud, me sentí como si hubiera perdido a mi hijo. Y es que, en cierto modo, lo había hecho. Pero lo que no entendía en ese momento es que no lo había perdido por completo. Solo estaba viendo su verdadera esencia florecer. Valeria comenzó a experimentar con su ropa, su cabello, su forma de hablar y moverse. A veces, le hablaba de cómo me sentía al ver esos cambios, pero sentía que no tenía las palabras para describir lo que estaba sucediendo en mi corazón. No sabía si debía ser la madre que se aferraba a lo que había conocido, o si debía ser la madre que aceptaba a la persona que estaba frente a mí. Con el tiempo, entendí que el amor incondicional no depende de lo que esperas de tus hijos, sino de aceptarlos tal como son, sin importar qué tan diferente se vea la realidad. Fuimos a terapia familiar, un paso que fue clave para poder empezar a sanar. Allí, aprendimos más sobre la identidad de género y cómo lo que Valeria estaba viviendo era parte de su proceso de autodescubrimiento. Fue entonces cuando entendí que lo importante no era lo que yo pensaba o esperaba, sino que mi hija se sintiera segura y apoyada. Las conversaciones en terapia nos ayudaron a abrir nuestras mentes, a entender que esto no era algo que pasaría, sino algo real con lo que debía convivir nuestra familia. Parte 3. La mujer que ha llegado a ser. Ahora, Valeria tiene 19 años. Ya no es la niña que me hacía preguntas confusas sobre su identidad, ni es la joven que se escondía detrás de las miradas y las dudas. Hoy es una mujer con una confianza que no puedo más que admirar. Todo lo que pasamos como familia, aunque fue doloroso, nos llevó a un lugar de aceptación y amor profundo.
Al principio, sentí que perdería a mi hijo, pero con el tiempo entendí que la hija que siempre estuvo ahí, solo necesitaba ser vista. Y ahora, me doy cuenta de que soy más cercana a ella de lo que jamás lo fui antes. Valeria ha pasado por momentos difíciles, claro, como todos los jóvenes que atraviesan una transición, pero ha aprendido a caminar con firmeza. Con el tiempo, mi miedo comenzó a disiparse. Ya no me preocupo tanto por lo que el mundo pueda decirle, porque sé que ella tiene la fuerza para enfrentarlo. Ahora, cuando la veo salir de casa con una sonrisa radiante, o cuando la escucho hablar con orgullo sobre su identidad, me siento increíblemente orgullosa de ella. Sé que hay muchas madres que todavía luchan con esta realidad. Pero lo que aprendí con Valeria es que el amor es mucho más grande que lo que uno espera o imagina. Aunque al principio me costó entender, hoy puedo decir que me siento agradecida. Agradecida por el camino que hemos recorrido juntos. Agradecida porque mi hija ha sido capaz de encontrar su lugar en este mundo, y ha aprendido a amarse tal como es. Y yo, como madre, seguiré a su lado, acompañándola en cada paso que dé, porque la persona que ha llegado a ser es alguien increíble. Al final, lo único que importa es que ella sea feliz. Y eso es todo lo que siempre quise para mis hijos, sin importar quiénes sean.